Hola, les saluda Giovanna de Michele. Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y eventos que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de la crisis política que se ha agudizado en México a raíz del rechazo de la propuesta de reforma electoral presentada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos. La actual crisis política en México se ha agudizado a raíz del rechazo a la propuesta de reforma electoral, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla entre varios puntos claves desaparecer el Instituto Nacional Electoral para ser reemplazado por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que según denuncia la oposición y sectores de la sociedad civil, el sistema electoral pasaría al control del gobierno con la intención de extender la permanencia en el poder. La iniciativa busca además reducir el presupuesto y personal del Instituto Nacional Electoral, al que el gobierno acusa de costar altas sumas de dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. El proyecto de reforma electoral que fue presentado por el mandatario mexicano en abril del 2022 y tras varios meses de intensos debates, fue rechazado por el Congreso en primera instancia al no alcanzar la mayoría de votos calificados. Luego de su rechazo en el Congreso, la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en el Senado a mediados de febrero del 2023. La iniciativa, ahora denominada Plan B, es una supuesta modificación a la primera propuesta. Las expresiones de rechazo popular no se hicieron esperar. Ciudadanos salieron nuevamente a las calles en varias ciudades del país en protesta contra las modificaciones a las leyes electorales impulsadas por el gobierno nacional. Se estima que solo en la capital mexicana unas 90,000 personas participaron en manifestaciones conjuntamente con líderes políticos de oposición. El Plan B de reforma electoral fue suspendido de manera indefinida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. El fallo se produce debido a la demanda de controversia constitucional solicitada por el Instituto Nacional Electoral. Una vez que el recurso sea admitido a trámite, el ministro de la Corte Suprema deberá recibir los argumentos de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la reforma, elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo al Pleno del máximo Tribunal Constitucional Federal. Sin lugar a dudas, la crisis política que se está viviendo en México a raíz del rechazo a la propuesta del Plan B, como se le conoce al proyecto de reforma de la ley y el sistema electoral que formuló el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, genera un escenario de tensión no solamente para México, también para la región e inclusive para Estados Unidos. No olvidemos que México es un país limítrofe de Estados Unidos, es el tercer país más grande de América Latina, es una de las economías más pujantes de la región y sin lugar a dudas, la agresividad del debate político en las últimas semanas va a tener impacto inclusive en la vida económica del país. La reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador afectaba fundamentalmente al Instituto Nacional Electoral de México, provocando, por ejemplo, un recorte de su presupuesto, un recorte de sus facultades, de sus atribuciones y le daba mayores libertades a los partidos políticos. Esto ha sido interpretado por sectores de oposición mexicanos como una manera de favorecer al partido político del actual presidente de turno, Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos que en México habrá elecciones presidenciales el próximo año 2024. Pero eso no es todo. Lo aprobado por el Congreso deja una reforma que afecta de manera estructural al sistema electoral y esa aprobación que hizo el Congreso en un primer momento pasó posteriormente al Tribunal Constitucional en México y el Tribunal Constitucional la rechazó, lo cual quiere decir que no va la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, el presidente mexicano y su partido de gobierno asumen esto como una fuerte derrota desde el punto de vista político. Además, está la tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, y esto a propósito no solo de la reforma electoral y lo que ello pudiera implicar para la salud democrática de México, sino también por el tema de la producción, venta y consumo del fentanilo.
por el tema también de las migraciones ilegales que llegan al territorio de Estados Unidos a través del territorio mexicano, por el tema del contrabando de armas que está llegando a México aparentemente desde Estados Unidos. De hecho, México denunció a Estados Unidos por precisamente permitir ese tráfico de armas hacia el territorio mexicano. Y como si todo esto fuera poco, ahora recientemente se conoció de un cargamento de diésel que llega a territorio mexicano, ¿saben desde dónde? Desde Rusia. Eso ha oscurecido aún más el nivel de relación, el clima de la relación entre Estados Unidos y México. Sobre esto y más conversaremos hoy desde aquí en la próxima parte. Enseguida regresamos. Tal como lo ofrecimos, vamos a conversar acerca de la actual situación política en México. ¿Se puede hablar realmente de una crisis? Nos acompaña desde México el profesor Nayar López Castellanos. Él es profesor de la Universidad Nacional de México, politólogo, doctor en ciencia política y autor de varios libros. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en ese país. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿efectivamente se puede hablar de una crisis política en México a raíz del rechazo a la propuesta de reforma del sistema electoral presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Digamos que ha sido un parte de la dinámica que se ha seguido desde que inició el gobierno de López Obrador en el 2018, de una oposición que en todo momento ha estado rechazando cualquier iniciativa y dejando a un lado, digamos, los intereses que las iniciativas llevan en el fondo de todo, ¿no? En particular la ofensiva que ha estado desatada durante los últimos meses en contra de la propuesta de reforma electoral que hizo el presidente López Obrador, pues ha demostrado también, pues, en realidad el conjunto de intereses que está dentro de estos sectores opositores, que no tienen mucho que ver con la democracia, precisamente hablando, y que además muestran también sus grandes debilidades en términos de programa político, de propuestas de nación, ¿no? Podemos hablar, digamos, de una etapa, ¿no?, de esta crisis. ¿Cuál era, en esencia, el cambio que contemplaba la propuesta del presidente? En un principio, porque hay que señalar que fueron dos iniciativas. La primera, que era una reforma mucho más completa, que atravesaba inclusive la conformación y la cantidad de diputados que podía tener el Congreso en nuestro país, ¿no? El Congreso de la Unión, llamado así, que incluye la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Incluía una disminución importante de 200 diputados y alrededor de 30 y tantos senadores, así como una forma de compactar los propios procesos electorales. Y el sentido, sobre todo, de esa reforma era, pues, volver más prácticos los mecanismos de la democracia, digamos, ¿no? Y transparentar también muchos aspectos que se han reflejado a través del tiempo con instancias electorales que cometieron fraudes en su momento, como fue en el 2006. Pero esas reformas a nivel del legislativo van mucho más allá del sistema electoral. Sí, esa era la primera propuesta que fue rechazada por la mayoría, por la oposición, porque se requería 2/3 de la Cámara de Diputados para ser aprobada, porque era una reforma constitucional. Entonces se da el siguiente paso, que se conoce como el Plan B de la reforma electoral, que solamente se limitaba a un conjunto de reformas, sobre todo de lo que se conoce como el Instituto Nacional Electoral. Era disminuir el personal del instituto, porque es una instancia enorme que gasta mucho dinero en personal, que absorbe una cantidad muy grande, digamos, del presupuesto, y era disminuir esa instancia, acotar la presencia a nivel nacional para hacerlo más práctico y impulsar inclusive algunos aspectos con respecto a las formas del voto, a las elecciones, ¿no? Era aligerar, digamos, la carga presupuestaria que significa el Instituto Nacional Electoral, incluyendo, pues, los altos salarios que tienen los funcionarios de ese instituto, que son los que están defendiendo sus intereses particulares, ¿no?
Ahora que ya ha sido rechazado el plan B, inclusive por el Poder Judicial, por el tribunal, ¿le queda algún otro recurso al presidente López Obrador para la implementación del plan? Pues solamente se puede limitar, digamos, a las impugnaciones a esa resolución, que además fue tomada por un ministro que, digamos, que suspende la aplicación de la reforma. Esa reforma finalmente no requería de esos 2/3 de la Cámara de Diputados y por eso fue aprobada por la mayoría que tiene el partido del respaldo del presidente, Morena y sus aliados, y entonces fue por eso se logró aprobar en el Congreso de la Unión. Sin embargo, tanto algunos partidos políticos como el propio Instituto Nacional Electoral, el INE, presentaron controversias constitucionales, pero la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, ha planteado que no tenía derecho el INE de presentar una controversia constitucional, sino un recurso que se opone a la reforma. Por lo tanto, está todavía en juego, digamos, el estatus jurídico de esa suspensión temporal de la reforma, que le facilita al INE pues seguir disfrutando de todos estos beneficios y desproporcionados, digamos, frente a un país donde hay millones de personas en la pobreza y donde se supone que una de las políticas iniciales del gobierno de López Obrador era el tema de la austeridad, ¿no? Sin embargo, en esta lógica, digamos, de los poderes autónomos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues resulta que el Poder Judicial no quiso reducir sus salarios, y son salarios altísimos, ¿no? De los más altos del mundo, ¿no? Lo que ganan ellos, con prebendas de toda naturaleza que uno no se puede imaginar. Y también los funcionarios del Instituto Nacional Electoral tienen un conjunto de privilegios impresionantes, tienen una especie de caja de ahorros para cuando se retiran con millonarios sueldos y prestaciones que han gozado durante todos estos años. Y además, bueno, es un instituto que requiere una renovación, que requiere una reestructuración por lo que ha implicado y por el papel tan desastroso que jugó en el pasado. Claro. Fue las elecciones y el fraude del 2006, ¿no? Sí. Además de estos problemas internos que digamos, se circunscriben al ámbito básicamente político en México, ha habido también algunos temas que han tenido una trascendencia particular en materia de política exterior. Por ejemplo, el apoyo irrestricto, incondicional que le ha dado el presidente López Obrador al expresidente peruano Pedro Castillo. Es uno de los temas que está sobre la mesa, ¿no?, a nivel internacional. Sí, sin duda. A mí que me parece que es una decisión importante y que deberían de tomar otros gobiernos de la región, pues es cerrarle el paso a ese golpe de Estado que se dio en Perú, con un gobierno de facto que ha estado, además de todo, bueno, reprimiendo a la población, más de 70 asesinatos, que se llaman así asesinatos por parte de la policía y el ejército, y que pues ha marcado un precedente interesante y muy importante que ojalá continuaran otros gobiernos con respecto al Perú. Obviamente esa decisión le molesta mucho a la derecha mexicana, porque pues además de ello, que están justo ahorita celebramos una reunión en Lima con este Grupo Madrid, que se conoce así, pues un grupo de reaccionarios, ultraconservadores y muchos fascistas también, entre los cuales también participan mexicanos. Ya tuvimos acá una reunión en noviembre pasado, y son los mismos sectores que están ligados a los partidos que se oponen a esta reforma electoral, que critican la política exterior, no toda, porque hay alguna otra parte de la política exterior que está muy proclive, por ejemplo, en el tema migratorio. Así es. A los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ahora, más allá del tema Perú, que pudieran algunos calificar como un asunto estrictamente interno de los peruanos, hay también algunas fricciones en la política entre México y Estados Unidos. Sobre eso me gustaría conversar al regreso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí.
Seguimos desde aquí hoy conversando acerca de la situación política en México luego del revés sufrido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de reforma al sistema electoral. Nos acompaña desde México Nayar López Castellanos. Él es profesor de la Universidad Nacional de México, es politólogo, doctor en ciencia política, autor de varios libros y además miembro del Sistema Nacional de Investigaciones en ese país. Luego de analizar la situación política interna, luego de evaluar el apoyo que le ha dado el gobierno de López Obrador al expresidente peruano Pedro Castillo, le preguntamos acerca de la relación con Estados Unidos. Ha habido informaciones que han trascendido a la prensa internacional que dan cuenta de algunas fricciones, algunos roces que tienen que ver fundamentalmente con tres temas. Uno es la producción, venta y consumo del fentanilo. Otro es el tema de las migraciones ilegales que llegan a territorio de los Estados Unidos atravesando el territorio mexicano. Y el otro es lo que tiene que ver con el tema de la importación de armas por parte de grupos irregulares en México, armas provenientes desde Estados Unidos. Le escuchamos, profesor. Sí, sin duda son tres aspectos sustanciales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos que han provocado tensión en las relaciones y que sobre todo, Estados Unidos, que siempre ha estado acostumbrado a tratar a nuestros gobiernos como gobiernos incondicionales, pues quiere evadir la responsabilidad que tiene en este sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el mundo sabe, como tal, literalmente hablando, que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el planeta y en este sentido, pues, realiza acusaciones sobre el tema del fentanilo en particular, pero nunca habla ni expone cómo tratan el problema de la drogadicción y del consumo en su propio territorio. Nunca nos enteramos de si persiguen o no a toda esa cantidad de personas que lavan dinero en ese país, que se calculan $100 mil millones al año. Entonces, este tema sin duda ha generado controversias en las últimas semanas por lo que significa el fentanilo en particular, ¿no? Claro. Una sustancia que está causando graves daños. Ahora, con el tema del fentanilo, ¿no se pudiera hacer una suerte de paralelismo con el tema de las armas? Me explico. El gobierno mexicano, específicamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha llegado a demandar a Estados Unidos por las armas que llegan a México de producción estadounidense. Y sin embargo, ¿por qué México no le da el mismo tratamiento al tema de las armas que le da al tema de la droga? Me explico aún más. Con el tema de la droga tratan de depositar la responsabilidad en Estados Unidos porque es el consumidor. Con el tema de las armas, ¿por qué no se asume la responsabilidad en México, considerando que en este caso son los grupos mexicanos los consumidores de las armas de Estados Unidos? Sí, bueno, lo que pasa es que el problema es que es un proceso que se ha ido agudizando en los últimos años, que no ha sido, desde mi punto de vista, no se diga como lo planteó y lo trató el gobierno de Felipe Calderón en su momento, que desató, digamos, toda esta llamada guerra contra el narcotráfico y que se enfrentó a la realidad de que el narcotráfico penetró enormes estructuras del Estado, ¿no? Es decir, tenemos muchos casos de sectores del ejército, de las policías, de los jueces, de políticos que han estado involucrados en el narcotráfico y que nos muestran, digamos, la dimensión del poder que han desarrollado. Y en ese sentido, pues no es complejo, digamos, a tratar el tema. Obviamente que esa demanda que se establece contra la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos como uno de los responsables, digamos, de la venta de armas y que se había dado en diferentes momentos, con algunos casos que se habían descubierto, pues refleja una forma de actuar, pero en realidad la cuestión es que preguntarse y plantearse qué es lo que se ha hecho y qué se hace de manera profunda, digamos, en las estructuras del tráfico, ¿no? Que tienen enorme capacidad de despliegue y que ha ido extendiéndose por diferentes países. En Guatemala, por ejemplo, el narcotráfico, los cárteles mexicanos tienen una presencia enorme, ¿no? Así es. En el tema de las migraciones ha habido conversaciones, ha habido acuerdos inclusive, ¿no?, entre Estados Unidos y México. Sí, ahí ese es un tema que no genera tanta controversia porque a partir de los hechos como tal,
se ha visto que la política migratoria mexicana ha dependido mucho de las necesidades, digamos, de Estados Unidos, tanto así que desde los primeros años del gobierno se estableció un cordón de la llamada nueva, de la Guardia Nacional, que es un cuerpo nuevo de seguridad en este país, para contener las migraciones. Estas famosas caravanas que hemos visto durante estos últimos años han tratado de ser contenidas por la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, e inclusive el aceptar este refugio temporal, que se da el caso y se empata con lo que justo pasó el día de ayer, en estos últimos 2 días, con el tema de la tragedia que se vivió en un centro de detención de Ciudad Juárez, donde murieron más de 40 inmigrantes que prendieron ellos el fuego entre las celdas para protestar. Refleja los costos, ¿no?, de esta política migratoria, que ha sido una política con vaivenes. Es decir, se ha tratado de imponer algún tipo de dinámica propia, pero en realidad, al final de cuentas, se ha actuado de manera, desde mi punto de vista, no la más acertada, porque se han aceptado ciertas exigencias por parte de Estados Unidos para contener la migración de su país, ¿no? También trascendió acerca de una relación con Rusia que contempla la importación de diésel ruso en México, y eso aparentemente ha generado cierto resquemor en los Estados Unidos. ¿Qué se sabe de ello? Pues no ha sido un tema tan sonado, digamos, en los medios mexicanos, pero sin duda son pequeños, son muy pocas y muy contadas, digamos, las acciones de política exterior mexicana que rebasan el límite de lo que se establece, digamos, ¿no?, como la prioridad siendo Estados Unidos. Y entonces los acercamientos en el tema de Rusia, por ejemplo, la postura misma que México ha mantenido con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, pues ha generado molestia en este país, ¿no?, sin duda. También agregaríamos el tema de Cuba, por ejemplo, que desde el primer momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha exigido que se levante el bloqueo contra Cuba. Así es. Y la propia no asistencia a las cumbres que ha convocado Biden, como la que fue en Los Ángeles, por excluir a países como justo Cuba, Venezuela, entre otros, pues ha levantado cierto resquemor. Entonces, podríamos ahí como hacer un balance, digamos, de unos contrapesos en la relación con Estados Unidos, ¿no? Algunas cosas que sí les agradan y otras que les molestan, ¿no? 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, profesor. Con mucho gusto, aquí estamos. Era el profesor Nayar López Castellanos, profesor de la Universidad Nacional de México, politólogo, doctor en ciencia política, autor de varios libros y además miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Mis conclusiones sobre el tema. En primer lugar, es absolutamente difícil en este siglo XXI determinar qué asunto es estrictamente interno de un Estado y qué asunto es de competencia internacional. México es un clarísimo ejemplo de ello. Y la segunda gran conclusión: en el caso de México, el Poder Legislativo actúa como un verdadero contrapeso de la gestión del Poder Ejecutivo, una garantía de democracia para los mexicanos. Será hasta una próxima entrega desde aquí.